17 participantes, así que vamos a dar el inicio formal a esta cátedra de Sociedad y Salud, que es organizada por el Centro de Investigación en Sociedad y Salud de la Universidad Mayor, y colaboran distintas unidades académicas, entre ellas el doctorado en Políticas Públicas de la misma universidad, la Facultad de Ciencias Sociales y Artes de la misma universidad, el Laboratorio de Envejecimiento y Salud Poblacional, Calvolab, Núcleo Milenio en Sociomedicina, Sociomed, el Núcleo Milenio para la Evaluación y Análisis de Políticas de Drogas, NDP. Y hoy día quiero presentar a nuestro expositor, el doctor Carlos Andrade, quien actualmente se desempeña como académico del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Chile, y antes de proseguir su carrera académica, trabajó desde la sociedad civil implementando programas de cuidado. Doctor Andrade obtuvo su doctorado en Trabajo Social de Boston College en Estados Unidos, también un doctorado de Trabajo Social y Políticas de Bienestar en la Alberto Hurtado, y previamente un magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Eh, su pregrado viene desde Ingeniero en Comercio Internacional en la UTEM, y sus áreas de interés son las políticas e intervenciones sociales de cuidado, la colaboración inter e intradisciplinar en políticas e intervenciones, y la educación y estrategias didácticas para la formación en metodologías de investigación y políticas públicas. Hoy va a estar exponiendo acerca de cuidados y dependencia en Chile, buscando responder cómo es el significado del cuidado, qué consecuencias ha tenido para quienes llevan adelante este trabajo, qué propuestas de intervención y en particular de política pública va a ser lo que va a enfatizar, pueden desarrollarse a la luz de las experiencias también. Así que un placer contar con tu participación hoy día, Carlos, en esta cátedra Sociedad y Salud. Para los participantes, pueden ir haciendo preguntas durante la exposición. Hay abajo a la derecha como un icono que dice Q&A, como Questions and Answers, y ahí pueden ir haciendo preguntas durante la exposición, no tienen por qué esperar hasta el final, y Verónica nos va a ir ayudando a moderar. Yo voy a apagar mi cámara, Carlos, para que nos podamos concentrar en ti. Así que te paso ahora el micrófono. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Gracias, Esteban. Bueno, muchas gracias por la invitación del centro, de la cátedra, y bueno, muchas gracias también a quienes están sumando a participar en esta sesión, porque, bueno, también de una u otra manera siento que la temática de los cuidados, de una u otra forma, nos va convocando. Por algo también tenemos distintas personas que están participando en este encuentro. El día de hoy yo les quiero compartir resultados de investigaciones, particularmente de 12 investigaciones en temática de cuidados, que hemos llevado adelante con una colega investigadora que se llama María Elena Ortizar, que nos acompaña el día de hoy también, y bueno, que hemos tenido también como dentro de nuestra bandera de lucha, por decirlo de alguna manera, la importancia de poner los cuidados en la discusión académica, pero también por sobre todo en la discusión pública. Les voy a compartir un PPT, nada muy elaborado, pero la idea es que de una u otra manera nos ayude o a mí más bien me ayude a orientar la conversación. Entonces, bueno, eso, para el día de hoy, la comunicación que quería compartir con ustedes se llama Cuidados y Dependencia en Chile, desafíos de política pública desde las experiencias de mujeres y hombres que cuidan. Ya, particularmente, sin ánimo de detenerme mucho en esto, un poco lo que nos dicen las investigaciones, y ustedes seguramente lo saben tan bien como yo, han dado cuenta de que el cuidado está fuertemente o estaría fuertemente vinculado con el género y particularmente con las experiencias de mujeres. ¿Ya? Las mujeres cuidadoras en este sentido tendrían de una u otra manera una chance más desventajosa, ¿ya? de finalmente encontrarse en situaciones de pobreza, por ejemplo, situaciones de inequidad, situaciones de dificultad para hacer efectivos sus derechos, digamos. Las cuidadoras en este sentido también, lo que nos ha dicho la investigación previa, es que permanentemente han enfrentado consecuencias, consecuencias en su vida personal a raíz de llevar adelante el trabajo de cuidado. En grandes términos podríamos
digamos, como resumir en cuidado, consecuencias a nivel económico, ya a nivel de salud física y mental, y también consecuencias también vinculadas con la salud mental, temas de aislamiento social, ¿ya? Eh, Dicho esto, digamos, antes de avanzar a esto les quería comentar, ¿por qué un poco comunicar hoy día y por qué hoy día hablar intentando hacer un análisis en clave comparativa respecto a las experiencias de mujeres con experiencias de hombres cuidadores? Ya, principalmente porque, si bien es cierto y está en el conocimiento de todas y todos que el cuidado y el trabajo de cuidado eh, efectivamente ha impactado fuertemente en las trayectorias de vida de mujeres, algunos datos cuantitativos nos han dicho que, por ejemplo, en el caso de la discapacidad, las personas adultas con discapacidad que tienen un cuidador, el 74% de los cuidadores es mujer, efectivamente, pero hay un 26% restante cuyo cuidador es hombre. Es menor la cifra, cierto, que duda cabe, pero también estamos hablando de una cifra que no es menor, que, no, que en ningún caso representa una cifra marginal. Ya estamos hablando de un porcentaje importante de varones que también se dedican a cuidar. Entonces, esta observación, ¿desde dónde la estamos mirando? Principalmente cuando hablamos de la reflexión en materia de política pública y desafíos en política pública, en mi caso, digamos, y desde los proyectos de investigación que les voy a presentar, esto está dado por una posición crítica respecto a cómo se han desarrollado las políticas y las intervenciones de cuidado en nuestro país, por las razones que sea, pero eso no implica cerrar la vigilancia en términos de las acciones públicas y privadas que se llevan adelante para acompañar las trayectorias de cuidado. Comprendemos desde este marco que el cuidado representa un derecho humano. También un punto que transparento acá también, yo investigo temas que me movilizan políticamente hablando. Entonces, desde ahí yo también observo esto desde un reconocimiento de mi propia trayectoria como un hombre que cuida, ya que cuida a su hijo, que ha cuidado a otros familiares en algún momento de su vida, y que además tengo una historia antes de la academia vinculado con el desarrollo de intervenciones en materia de cuidado en nuestro país. También entendemos que que quienes cuidan son sujetos de derechos y que cuando hablamos de derechos, la responsabilidad sobre el cuidado de los derechos desde un marco de Naciones Unidas, sin ir más lejos, digamos, y para asignarle el mérito que se merece también, el Estado es el primer garante de los derechos humanos en todo ámbito de la vida. Desde ahí en esta comunicación, las preguntas, bueno, les traigo, como les decía, una síntesis de dos estudios, de una muestra de dos estudios que hemos trabajado en el último tiempo, pero un poco para animar la conversación y la reflexión, básicamente dos grandes preguntas. ¿Cómo quienes cuidan, sean hombres o mujeres, describen sus experiencias de cuidado a personas en situación de dependencia? ¿Ya? ¿Y qué consecuencias ha tenido para estas personas cuidadoras cuidar de una persona que está en situación de dependencia? Metodológicamente, para el día de hoy, los estudios los estudios en los cuales estamos basando esta comunicación han sido dos estudios cualitativos, con alcance exploratorio descriptivo a ambos y aplicados con entrevistas semiestructuradas y analizadas a través del análisis temático, siguiendo la propuesta de Brannon Clark. Ahora, en términos de muestras, un primer estudio, digamos, sobre el cual vamos a presentar resultados hoy día, fue un estudio que se apoyó en 14 entrevistas que se realizaron en distintas regiones de Chile a mujeres que cuidan, ¿ya? Y les cito ahí, pongo entre paréntesis la asociación Yo Cuido, porque fue una organización que nos ayudó muchísimo en todo lo que fue el acceso digamos, a informantes claves para poder producir la información de este primer estudio. Un segundo estudio que les presento es un estudio que llevó adelante, digamos que llevamos adelante con María Ariana Urquizar, que se centró básicamente en las experiencias de hombres que cuidan, principalmente a través de 10 entrevistas que se centraron en la región metropolitana. ¿Qué nos han dicho los resultados digamos, en estos dos estudios? ¿Y por qué los traemos acá, digamos, a la conversación? Que en términos de cómo quienes cuidan describen sus experiencias de cuidado, tanto mujeres como hombres tienden a describir sus experiencias de cuidado como experiencias o vivencias basadas en el amor.
ya basadas en la responsabilidad, en una responsabilidad dada por el vínculo con la familia o con lo que se entiende como familia para quienes prestan los cuidados. En este sentido puede ser la familia tradicional, como puede ser cuidar de una persona que fue significativa en la historia de vida, en la trayectoria de vida de una persona. ¿Ya? Un leve, no sé si necesariamente es matiz, pero algo que sí en las narrativas emerge de manera bastante explícita, es que en hombres cuidadores la idea de retribución digamos, emerge fuerza cuando analizamos los relatos, cuando analizamos las narrativas. La idea de retribuir un amor recibido en algún momento, por ejemplo, de parte de una madre, por ejemplo, de parte de una esposa, entre otros. ¿Ya? En el caso de las mujeres cuidadoras, efectivamente la idea de responsabilidad está súper presente y la idea del vínculo dado con el amor. La retribución no necesariamente, si bien cuando cuidan, por ejemplo, de una madre o de un padre, está a la base la idea de retribución. Sin embargo, en varones lo que nos llamaba profundamente la atención es que la palabra como categoría emerge, semánticamente hablando, está presente en el discurso de varones cuidadores. Un punto importante que me parecía que quería también transmitirles en esta comunicación es que una de las preguntas que les hacíamos en estos dos estudios a las personas informantes era cómo habían comenzado a cuidar. Y en términos generales, tanto en hombres como en mujeres como en hombres, el cuidado no necesariamente, esta nueva etapa que inicia en la vida, cuando la persona está en situación de dependencia, no es necesariamente algo que se planifica. Es más bien, tanto en mujeres como en hombres, un hito, un punto de inflexión en tu trayectoria de vida que te encuentras. Es como que en términos generales te toca, te encuentra la situación, la demanda, la necesidad de cuidar de esta otra persona. Aquí les quería compartir algunos relatos. Por ejemplo, algunas mujeres en materia de descripción de cuidados del amor nos decían, bueno, me transformé. Además de ser su madre, lógicamente, me convertí en su cuidadora principal. Ella, su hija, digamos, tenía una discapacidad severa, era de alta dependencia producto de su parálisis cerebral, así que tenía que hacerle todas sus cositas para que ella estuviese bien. Así que para mí eso fue el cuidado principalmente, o sea, tener que dedicarle la mayor cantidad de tiempo a que ella estuviese bien, haciéndole sus cosas de la vida diaria, bañándola, limpiándola, dándole de comer, sus medicamentos, peinándola, haciéndole todas sus cosas. Un varón nos decía, para cuidarse necesita puro amor, paciencia y cariño. Significa algo maravilloso porque es mi compañera. Este es un varón que cuida a su esposa. Me dio hijos, me soportó, me aguantó. Entonces yo tengo que responderle con amor y con cariño, como hombre y como esposo. Son dos fragmentos nada más, no, digamos, de un poco lo que, digamos, en lo que estábamos basando los hallazgos que íbamos identificando. ¿Qué consecuencias ha tenido para las cuidadoras, para los cuidadores, cuidar de una persona de dependencia? Aquí, si se dan cuenta, les puse una categoría con 3 asteriscos porque ahí hay algunos matices. Tanto en mujeres como en hombres, el cuidado, el tener que cuidar, impactaría en sus trayectorias laborales y en las formas de generar ingresos. ¿Ya? De hecho, de manera súper crítica, en una gran cantidad de casos, les afecta directamente cayendo en situaciones de pobreza. ¿Ya? Y eso me parece interesante plantearlo, y no solamente interesante, me parece éticamente necesario ponerlo de relieve, porque de una u otra manera tensiona directamente el tipo de políticas públicas que se van a llevar adelante, o que debiesen, por lo menos, llevarse adelante para trabajar políticas en materia de cuidado. Afecta su salud física y mental en ambos casos, tanto en mujeres como en hombres. En términos de aislamiento social, tienden a darse algunos matices. ¿Ya? En aislamiento social, lo que tiende a ser común es que de una u otra manera las redes que han acompañado la trayectoria de vida de mujeres como de hombres cuidadores, cuando se enfrentan a la necesidad de cuidar, esas redes se reconfiguran, hay un recambio, es como decirlo de alguna manera, es como que salen las actoras y los actores y entran otros, ya para la nueva temporada. Antes no cuidaba, tenía este staff de redes, cuando empiezo a cuidar, mi red cambia. Principalmente cambiaría, ¿por qué? No en su totalidad, pero sí en un porcentaje importante, porque acompañar, seguir siendo amiga, amigo muchas veces de una persona que tiene en su vida
el peso enorme de cuidar de una persona en situación de dependencia, de una manera me implica ejercer un rol como amigo para el cual no tengo las competencias, como no sé cómo apoyarte. Ya, esto es lo que dicen las personas cuidadoras, es como mis amigos anteriores dejaron de estar conmigo porque no saben acompañarme en esta situación, no saben lo que es, por ejemplo, el que yo tenga que estarle poniendo el oxígeno a mi hija, a mi hijo, digamos, con una frecuencia muy permanente, etcétera. Sin embargo, la red se reconfigura, como les decía. Entonces, lo que tiende a ocurrir es que cambian estos actores de la temporada anterior y de una u otra manera entran otros actores que por lo general son actores que comparten la situación de tener una persona en situación de dependencia a quien cuidar. De una u otra manera se activan relaciones de cooperación, de colaboración, de cocuidado, de hecho, con personas que están pasando la misma situación que está pasando quien cuida. En el caso de varones esto tiende a estar presente también, sin embargo una leve sutileza que surge acá es que de una u otra manera ellos relevan que este aislamiento social no necesariamente se da con redes de amistad que podrían haber tenido antes o redes de colaboración que podrían haber tenido antes, sino que este aislamiento social es mucho más al interior de la familia. Ejemplo concreto, si es un varón quien está cuidando por decir algo, de su madre, el aislamiento social muchas veces se produce con la familia que este varón cuidador formó. Se produce el aislamiento con su pareja, se produce el aislamiento con sus hijas, con sus hijos, con sus nietos en muchos casos. Por eso los puse en asterisco, porque eso no necesariamente ha sido, lo hemos encontrado en estudios con mujeres que cuidan, pero seguramente eso está también, no me cabe duda, por lo menos yo lo planteo a nivel de hipótesis, esto debiese, seguramente está presente también. Algunas narrativas que les quería compartir, por ejemplo, en materia de cómo mujeres como hombres son afectados en términos de ingresos y de sus proyectos laborales. Una mujer nos compartía justamente las condiciones de mi hijo, porque él necesitaba esos cuidados, necesitaba que alguien estuviese ahí siempre. Y económicamente, si hubiese tenido las lucas para pagarle a alguien que lo cuidara, lo hubiese hecho. Pero económicamente era imposible. Así que quedé inhabilitada para trabajar. Todo se complica. Le tocó. Un varón nos comentaba, con ella no puedo trabajar mucho. Me vienen a buscar, me llaman para que vaya a hacer trabajos, pero no puedo hacerlos, porque tengo que hacerlos por 2 horas. Trabajar 2 horas en la mañana, 1 o 2 horas en la tarde para hacer un trabajo. Entonces se hace muy complicado. Por tanto, debe dejar muchas veces de tomar oportunidades de generación de ingresos. En materias de consecuencias a nivel de salud física y mental. Algunas mujeres nos decían, en la salud mental es difícil, es un agotamiento bien significativo. A veces uno tiene una sobrecarga de cuidados que a uno le va agotando a medida que pasa el tiempo. Un varón, la única consecuencia que tengo es estar aquí en mi casa con ella nomás. Es agotador, sí, no lo voy a negar. Es terriblemente agotador, sobre todo mentalmente. Fue algo muy nuevo, el cuidar, y muy difícil. Me costó mucho, me ha costado mucho. He llorado, me estuvieron tratando por depresión. Algunas conclusiones, algunos desafíos que emergen a nivel de política pública en torno a esto. Bueno, principalmente como gran primer desafío es que avanzar en el reconocimiento de los derechos humanos en las políticas es crucial. El reconocimiento del cuidado como un derecho humano. Y en este sentido, no quiero solamente plantearlo en términos de lo que implica generar las condiciones para que una persona sea receptora de cuidados, sino que es necesario entender este derecho al cuidado desde una relación tripartita, por decirlo de alguna manera. El derecho a cuidarme, por un lado, el derecho a recibir cuidados y el derecho a cuidar. Esas son sus diversas expresiones y un poquito también quiero profundizar en un poquito más adelante en torno a eso. Hoy día como país efectivamente tenemos una oportunidad gigante que está dada por el proceso constitucional. En la medida, efectivamente, en la medida en que el cuidado pueda quedar consagrado como un derecho, es que podemos generar políticas públicas y leyes que sean lo más sostenibles posibles para acompañar las trayectorias de cuidado hoy día. La sociedad civil y la academia puede jugar un papel importante en la defensa y seguimiento de las acciones estatales, un poco lo que ustedes hacen, lo que nosotros hacemos, ¿no? Para generar condiciones para el ejercicio de los derechos.
Las políticas deben poner en el centro las necesidades tanto del receptor como de las mujeres y hombres que cuidan. En esta lógica del derecho tripartito, ¿no? Del derecho de tres vías, ¿ya? No es solamente importante y necesario considerar que tenemos personas en situación de dependencia que necesitan cuidar, sino que también necesitamos garantizar el derecho de quien cuida. ¿Ya? De que esa persona que cuida muchas veces en condiciones profundamente adversas, muchas veces en condiciones de precariedad, y es importante plantearlo así, en situaciones de pobreza, que no necesariamente reciba ese peso totalmente, digamos, sino que en el marco de sociedades más solidarias, más equitativas, más justas, podamos acompañar y dotar de condiciones para acompañar esas trayectorias de quienes han cuidado, digamos. El reconocimiento del cuidado como derecho en sí mismo no es suficiente. Y aquí también, efectivamente, es importante siempre recordar que es importante, pero no es suficiente. La hermenéutica efectivamente genera materialidad, y eso es importante. La semántica es crucial. Pero sobre todo aquí hay que hacer operativo el enfoque de derechos. Aquí, por ejemplo, tanto en estudios con varones como estudios con mujeres, nos damos cuenta de que las personas son encontradas por la necesidad de cuidar. Y en este ser encontradas por la necesidad de cuidar, muchas veces lo que se trunca son proyectos de vida personales. Ya les presentaba ahí una narrativa, una mujer, una narrativa que expuse. Tenemos muchísimas más, ¿ya? Tiene que dejar de trabajar e hipoteca su proyecto de vida laboral por cuidar. Eso es sumamente importante desde una lógica que concibe los derechos de manera progresista, porque efectivamente hay personas que quieren efectivamente dejar en stand-by su proyecto laboral por cuidar de otras y de otros, pero hay personas que no quieren dejar en stand-by digamos, su proyecto laboral por cuidar de otros. Eso es sumamente importante de reconocerlo. Los cuidados y los arreglos de cuidados son diversos, son complejos y tienen diversas expresiones en los distintos territorios. Y es sumamente importante que ese derecho al cuidar se reconozca y se legitime en su diversidad. Si la persona quiere cuidar y quiere dejar en stand-by su proyecto laboral, bueno, es su opción y está bien, digamos, pero también está bien que una persona diga, no, pues, yo no quiero dejar mi proyecto laboral. Pensemos, por ejemplo, en esta mesa en que estamos personas, no mayoritarias, no totalmente, pero con un fuerte puesto en la academia. ¿Por qué tengo que interrumpir mi proyecto académico por tener que cuidar? ¿Ya? Ese punto como clave de problematización y de interpelación efectivamente es crucial. Entonces, esto nos marca desafíos de operacionalizar el enfoque de derecho en dos por simplificar el análisis, en dos grandes niveles, a nivel de lo macropolítica, de lo que implica reconocerlo a nivel constitucional, reconocerlo con leyes, incorporar mecanismos de justiciabilidad para efectivamente hacer sostenible el derecho al cuidado, pero también efectivamente esto implica generar cambios a nivel microsocial en la propia vida cotidiana, implica cosas tan simples, digamos, como trascender de una concepción del cuidado hacia la persona que depende por un diagnóstico de salud a un paradigma de los cuidados en que nos reconozca como un co-cuidado permanente, como que permanentemente nos estamos cuidando, el cuidado sostiene la vida. Y desde ahí, por ejemplo, avanzar en reconocer semánticamente cosas tan cruciales como, por ejemplo, cuando le presto un lápiz a otra persona, la estoy cuidando de una u otra manera, eso también de una u otra manera llevarlo a los espacios cotidianos. Que, por ejemplo, mi hijo, por ejemplo, recibe una muñeca para que aprenda a cuidar, ¿ya? Para que el cuidado no siga solamente estando alojado, mayoritariamente alojado, en el cuidado, digamos, que ejercen las mujeres, sino que también ir reconociendo que los hombres tenemos un rol crucial en esto, que tenemos que hacernos cargo y que tenemos que ir transformando estas cosas también desde el interior de los hogares. Eso, muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Constanza, Constanza, ¿se te levantó la mano por casualidad?
Ahí sí está diciendo por el chat de las preguntas y respuestas que fue casualidad. Pero ahí mismo, si quieres las voy leyendo yo o tú mismo las puedes ir leyendo las preguntas que están anotadas. ¿Qué prefieres? Me da igual, mira, a ver, aquí estoy viendo el chat, dice, la idea de responsabilidad va ligada a la responsabilidad que tengo como hijo, pareja, etcétera. Bueno, desde donde estamos pensando los cuidados acá y también desde lo que nos dice lo empírico, ¿no? Efectivamente, va ligado a la responsabilidad que tengo con todas, con todos, que tengo con mi vecino, que tengo con las personas con las cuales trabajo, efectivamente con mi pareja, como hijo, etcétera. Ya, cuando digo el cuidado sostiene la vida, ya eso implica que nos reconozcamos desde un paradigma de interdependencia, ya que nos necesitamos entre todos y todas para subsistir y para seguir sosteniendo la vida. No sé si te respondí, Ana José. eh, Antonia, gracias a ti. Parejas y adultos mayores. Mira qué buena pregunta. En términos generales, eh, en algunos casos sí tiende a haberlo. Ya, por ejemplo, en mujeres no necesariamente la diferenciación es tan clara, pero sí, por ejemplo, sí en materia de varones con respecto a cuidar a su pareja o cuidar a adultos mayores. Ejemplo, que tiene que ver con la forma de llevar adelante los cuidados, que no lo puse en la comunicación del día de hoy, sino que el cómo se materializa este cuidado concreto. El cuidado, efectivamente, se ha sostenido por las mujeres históricamente. Ya el patriarcado tiene mucho que decir de eso a la base. Entonces los hombres que cuidan hoy día, y particularmente hombres que cuidan, que por ejemplo superan la barrera de edad a los 50 años, 55 años, y que están cuidando a su madre, a su esposa, de una u otra manera enfrentan ese patriarcado ¿en qué? En que cuidan en la mayoría, digamos, en el cuidado desde su representación material, lo que implica, por ejemplo, una persona mayor cambiar el colchón antes cara, lo que implica prepararle la comida, etcétera, eso lo hacen. Pero, por ejemplo, ¿dónde hay un matiz en lo que implica el cuidado de un varón hacia una persona mayor no esposa en el cuidado de sus partes íntimas? Por ejemplo, el bañado, ya, por ejemplo, el cambio de la ropa interior. Ahí hay un matiz en el cual ese varón cuidador, para esas cosas específicas, muchas veces se apoya de alguien. Por ejemplo, puede ser un varón que está cuidando a su madre, que es el cuidador principal de su mamá, pero y vive con ella, lo va a ver diariamente y qué sé yo, pero para esas cosas en particular, como el baño y etcétera, le pide, por ejemplo, el apoyo puntual a una hermana, que no tomó el rol de ser cuidador, cuidadora principal de su madre. Eso como algunas diferencias que pudimos ir identificando, Antonia. No sé si te respondí. José, gracias por la presentación. Desde un punto de vista normativo, el cuidado es una labor del Estado o familiar. La enseñanza del autocuidado, el Estado o de la familia. ¡Wow! Qué tremenda pregunta! Yo fui súper explícito y transparente en mi posicionamiento. Yo creo que el Estado es el primer garante de derechos siempre. ¿Ya? Entonces, ahí, en términos estrictos, creo yo que el Estado es quien debe generar las condiciones para que ese cuidado se haga operativo. No estoy en ningún caso diciendo que la familia no tiene responsabilidad, al contrario, yo creo que aquí la idea de corresponsabilidad, por sobre todo, se hace más carne, tal vez, más visible que en otros campos, ¿ya? Pero el Estado efectivamente tiene que garantizar las condiciones para que esto pueda ser así. Por ejemplo, el caso que decía, una persona no puede truncar su proyecto de vida laboral por tener que cuidar. Eso ha estado presente de manera súper histórica, pero creo yo que éticamente no es responsable seguir permitiendo que eso siga ocurriendo. Que una persona, por ejemplo, que estudió, que tiene un trabajo, etcétera, tenga que dejar de hacerlo por tener que cuidar. Y ahí el Estado efectivamente debe garantizar las condiciones para que el cuidado siga sosteniendo la vida. Y Ana Josefa, hay más sobre cuál es el cuidado principal, por ejemplo, enfermedades terminales, dolor crónico, adultez. Muchas gracias por responder. Depende, y depende de la encuesta, porque, por ejemplo, en el caso, voy a poner un caso solamente, y que ustedes lo saben bien, igual que yo, las encuestas
ustedes saben que se paran de operacionalizaciones en las cuales no necesariamente las operacionalizaciones son uniformes, ya entre todos los distintos instrumentos de medición que hay. Pero, por ejemplo, si tomamos solamente un caso, la ENDIS 2016, la Encuesta Nacional de Discapacidad 2016, esa encuesta da un avance importante en materia de concepción de la discapacidad, porque la entiende como el diagnóstico de salud más el nivel mayor o menor de participación. Entonces, de una u otra manera, la persona que tiene menos apoyos para poder participar, de una u otra forma está en mayor situación de discapacidad, porque la concepción de la discapacidad desde esa encuesta es desde el modelo social de discapacidad. Entonces, en ese caso, no necesariamente hay un diagnóstico de si, digamos, se necesita más para enfermedades crónicas, etcétera. No obstante, sí lo que tiende a estar presente es que desde esta concepción del cuidado en materia de personas en situación de dependencia por un diagnóstico de salud, el mayor cuidado tiende a estar dado por el apoyo en actividades de la vida diaria. Ya el lavado, el cuidado, digamos, el cepillado de pelo, la alimentación, el cambio de ropa, el acompañar en la movilidad al interior de los espacios, etcétera. Te pido, Carlos, solamente leer la pregunta en voz alta, porque así queda registro en el video, que después no queda el Sorry. texto. Ok. Constanza, gracias por tu charla. Constanza dice, estimado Carlos, gracias por tu charla. ¿Cuál es la prevalencia de temas de salud mental en cuidadores? ¿Hay diferencias en hombres y en mujeres? Sabes que ahí te voy a ser súper honesto. Nosotros no hemos sacado estudios cuantitativos con respecto a esto. Entonces, nuestras aproximaciones han sido más bien cualitativas. Entonces, lo que nos hemos basado es para la problematización y para la generación del marco de antecedentes, nos hemos apoyado en otros estudios que existen previamente. Pero efectivamente, si pensamos en una categoría que desde trabajo social lo tenemos súper, digamos, presente en el síndrome de burnout, hay datos con respecto a eso que en este momento, perdón lo poco académico, pero no me voy a carrilear. No quiero aproximarme con un dato que eventualmente pueda estar equivocado. Así que te ofrezco disculpas por no poder responder así como, mira, es tanto. ¿Ya? Y queda una última pregunta de Sergio Peña, creo, pendiente. A ver. Mira, qué interesante tu pregunta. La pregunta de Sergio es, muchas gracias por la exposición. ¿Cuáles son los elementos más importantes del cuidado de adultos mayores para mantenerlos física y mentalmente bien? Yo te quiero ahí ser súper honesto, Sergio. Yo estudio los cuidados, no necesariamente me defino a mí como una persona experta en gerontología. ¿Ya? Entonces, desde ahí yo te puedo hablar, por ejemplo, desde lo que yo he tenido como experiencia, no tanto en los estudios, pero sí particularmente coordinando, implementando programas en materia de cuidado. Y ahí, por ejemplo, dependiendo del nivel de dependencia, efectivamente, yo creo que las personas que digamos que superan cierto umbral de edad, pongamos 70 años, pensar que eso es un cuerpo homogéneo, desde mi opinión, creo que eso está sumamente alejado de la realidad. O sea, las personas mayores suponen una población sumamente heterogénea. O sea, tienes personas mayores sumamente integradas que participan en los espacios de repente con más pila que yo o que tú, tal vez, ¿ya? Entonces, desde ahí, yo creo que depende particularmente del perfil. Desde lo que yo he podido ver, desde mi experiencia en la intervención de programas, es que los elementos más importantes del cuidado para mantenerlo física y mentalmente bien, bueno, principalmente a nivel social, que duda cabe la revinculación familiar. Ya, yo creo que la revinculación familiar es un tema clave cuando, por ejemplo, esas redes están deterioradas o están inactivas. Si no hay redes de salud, digamos redes sociales a nivel familiar, creo que la activación de redes a nivel comunitario, creo que es sumamente importante. Ya creo que es sumamente importante. Luego, temáticas como digamos, el movimiento activo, no quiero hablar de prácticas grandemente deportivas, pero sí, por ejemplo, todo lo que implica mantenerlos sumamente vigentes en su movilidad y en la alimentación, creo que también es crucial por temas de compensación de medicamentos y cosas, digamos, y otras situaciones que tienen que ver con codiagnósticos que muchas veces tienen aparejado.
Hola Muriel, qué bueno encontrarte acá, Muriel. Antonia, otra pregunta. ¿Hay datos cuantitativos que hayan trabajado o identificado riesgo de depresión u otros problemas de salud mental? Antonia, me estás tomando la agenda de investigación. Eso es lo que yo he querido también y que lo tenemos ahí en carpeta como para poder desarrollarlo prontamente. Ya efectivamente poder, básicamente desde la idea de riesgo, desde aproximaciones más cuantitativas, poder calcular, digamos, las chances de ocurrencias de caer en situaciones de salud mental de tal o cual tipo, es algo que siento que en lo cual cuando nos focalizamos en cuidadores es algo que todavía tenemos que ir profundizando en la generación de conocimiento. Muriel, hola, muchas gracias por la presentación. Existe una iniciativa en Chile que se llama Comunidades que Cuidan y que apunta a generar cambios a nivel microsocial que apoyan el cuidado. ¿Ves posible generar estos cambios desde las propias comunidades? ¿Cómo se debería abordar el cuidado desde las comunidades? ¡Wow! Sí, yo creo que sí es posible. Si no fuera posible, no estaría involucrado en estos temas. Lo transparenté desde el inicio, yo tengo una militancia puesta aquí, o sea, tengo mis sensibilidades puestas en estas temáticas. Entonces, yo creo que sí es posible. Ahora, yo creo que es posible, o más bien, tenemos escenarios más auspiciosos en la medida en que también vayamos cambiando nuestras formas de relacionarnos entre nosotros y entre nosotras. O sea, por ejemplo, yo no sé si les ha pasado, digamos, en sus casos más cotidianos, pero por ejemplo, yo todavía me he encontrado con casos, con situaciones en que, no sé, a un niño quiere jugar con una muñeca y sus padres y sus madres no permiten eso, ¿ya? Porque es un juguete para niñas, ¿ya? Para niña, tradicional o patriarcalmente entendido. Entonces, ese ejemplo tan microsocial, que es donde tú estás poniendo el acento, Muriel, yo creo que de una u otra forma da buena cuenta de los elementos que hay que transformar, porque si queremos generar comunidades que efectivamente cuiden y que sea sostenible esta idea del cuidado, tanto mujeres como hombres tienen que estar involucrados. Entonces esas transformaciones tienen que hacerse desde pequeños, ¿ya? Por eso les decía, yo veo desafíos a nivel de la política, pero también veo desafíos a nivel microsocial, en los espacios de vida cotidiana. Este es un espacio de vida cotidiana y aquí yo creo que tenemos que estar permanentemente revisando cómo concebimos el mundo, cómo concebimos el rol de mujeres y de hombres, cómo concebimos el rol, digamos, en las niñas, en los niños y cómo estamos educando en torno a eso. José, ¿existe algún programa o política pública que enseñe, promueva o supervise a cuidadoras? ¿Alguna organización no gubernamental que haga aquello? A ver, organizaciones gubernamentales de cuidado, no gubernamentales de cuidado, hay un montón. De hecho, los cuidados, particularmente si ponemos el caso de cuidados domiciliarios, por decir algo, se han sostenido históricamente en la labor de la sociedad civil y no desde el Estado. Solamente por poner un ejemplo, José, el primer programa de cuidados domiciliarios estatal surge después del 2010. Si mi memoria no me falla, y lo pueden googlear ahí, búsquenlo en Senadis, perdón, en el Senama, programa de cuidados domiciliarios. Si mi memoria no me falla, creo que surge por ahí por el 2012, creo. Pero antes de eso, todo lo que fue cuidados domiciliarios recayó en organizaciones de la sociedad civil como el Hogar de Cristo, como Fundación Las Rosas y entre otras que siguen cumpliendo un rol central. Hoy día, si es que existen programas o políticas públicas que enseñen, promuevan o supervisen el rol de cuidadores, hoy día nuestro sistema de protección social en Chile, el sistema de protección social que está anclado por ley, tiene tres grandes subsistemas. Uno es el Chile Crece Contigo, otro es el Seguridades y Oportunidades, y un tercero es Chile Cuida, ¿ya? Y Chile Cuida, digamos, promueve, apoya cuidadores, entre diversas prestaciones, dependiendo de las necesidades de cada familia que requiere de los cuidados. Entonces, iniciativas hay. Ahora, esa agenda de este gobierno, y que a mí me parece que va en la vía correcta, está en la agenda de este gobierno ir fortaleciendo todo lo que implica el subsistema de cuidados Chile Cuida, que hoy día ya existe. Falta. Ahora también, ojo con algo, yo siento que este tipo de iniciativas siempre vamos a tener que irlas reforzando. En 10 años más vamos a volver a encontrarnos seguramente y vamos a tener tal vez un sistema, espero yo,
fortalecido respecto a lo que tenemos hoy día, pero igualmente vamos a seguir encontrando necesidades en las cuales vamos a tener que ir avanzando, ¿ya? Porque los fenómenos sociales, incluido el cuidado, son complejos y son dinámicos, son variables, también variantes conforme los territorios. ¿Hay otra pregunta? Muchísimas gracias, Carlos. Veo que las preguntas estuvieron muy activas. Entretenidas, además. Gracias por todas Sí, ellas. sí, así es. Así que quiero agradecerte en nombre del Centro de Investigación en Sociedad y Salud por tu exposición, en nombre de los participantes también, que se conectaron 25 personas hoy día, una buena asistencia. Y también dejarte a ti y a todos los participantes invitados a la siguiente cátedra, que va a ser el martes 22 de noviembre a las 3 de la tarde. Excepcionalmente será un día martes. Generalmente la hacemos fijo los jueves. Va a exponer en esa ocasión Alfonso Salgado, que es doctor en Historia de Columbia University y trabaja como lecturer in discipline en Columbia también. Y va a estar discutiendo la campaña comunicacional que se hizo en tiempo de la Unidad Popular, el lado más social ahí del trabajo que hacemos en el centro. Así que Súper muchísimas gracias, Carlos, y los dejo a todos invitados a la siguiente cátedra el martes 22 de noviembre. Un abrazo. Que estén muy bien. Un placer compartir con ustedes hoy día. Cuídense mucho. Gracias, Chao, gracias, chao. que esté muy bien, chao. Chao.